La hermana Nancy, la hermana Jimena, están ahí, eh, la verdad que están participando. En esta, ¿se escucha, ¿Se escucha bien? Eduardo? Sí, ya. En esta mañana vamos a continuar con un tema que tiene que ver con una construcción de nuestra identidad bautista del séptimo día, principalmente porque la mayoría de nosotros ha participado o ha militado en otras congregaciones, ¿ya? Pero de una u otra forma el Señor nos llevó y nos condujo a participar en esta misión. Hace un poco tiempo atrás estuve más compenetrado con la identidad bautista del séptimo día a través de la traducción del libro Conciencia Cautiva, la cual se tradujo de forma literal. El pastor Manuel y el pastor Eduardo están haciendo las correcciones a esa traducción, pero de una u otra manera ahí se refleja los 400, aproximadamente 400 años de historia de la IB7. Y en ese sentido también nosotros que estamos conociendo esta fe, que estamos conociendo a esta institución cristiana, ¿cierto? Que tiene ciertas características, tiene una declaración de fe, tiene principios que es inmutable a través del tiempo y otros a través del Evangelio progresivo, seguir revisando sus creencias y sus doctrinas. En base a eso, tomamos como uno de los pilares de la IB las características de Juan el Bautista. Ya el nombre que nosotros recibimos es de bautistas, ¿verdad? Y en la jornada anterior, en la primera parte de esta reflexión, de este estudio, vimos algunas semejanzas que tenía Juan eh, con Jesucristo. Primeramente, nacen en una misma época, con unos 6 meses de diferencia. Hubo anunción de su nacimiento, varias características que vimos. Voy a parafrasear algunas cosas porque en parte ya las hemos revisado. Primero, el espíritu de Juan el Bautista, ¿cierto? Se movió a través de la vida de Juan. En un primer lugar, él estaba encarnando una profecía que ya había sido dada por Isaías, ¿cierto? Isaías 40, del 3 al 5, menciona que él de una u otra manera, y se corrobora con Juan, verso 1 al 23, se corrobora que Juan estaba cumpliendo una misión, que era encarnar esta profecía de preparar un camino para el Mesías. Él, de una u otra manera, fue el que preparó el camino para la primera venida de Cristo. Nosotros estamos ya siendo llamados para preparar a la segunda venida de Cristo, así como lo hizo el Bautista. El bautismo, quiero ir quitando algunos conceptos que quizás se han hecho en cierta medida arraigados con nuestras... muchos creen que Juan el Bautista, el bautismo. Eso no es así. Entonces vamos a ir desmitificando algunos conceptos. El bautismo ya está presente desde que la congregación, o digamos el conglomerado de los fariseos, que nacen primeramente de la orden de Sacot, ¿cierto? Los sadoquitas, ellos desde el periodo de los macabeos en adelante tienden a sostener las creencias que ellos sostenían como principales para la religión del judaísmo, y uno de los puntos importantes es llevar este mensaje a los extranjeros. Eso se llamó el... ¿Ya? Hoy día actualmente los judíos no hacen proselitismo, pero esta rama de los fariseos
hacía el proselitismo, y lo podemos ver porque Cristo mismo les hace referencia a ello. Me gustaría que el pastor Eduardo pudiese leer Mateo 23:15, por favor, para corroborar un poco esta información. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Gracias, pastor Eduardo. De una u otra manera, que siendo en este pasaje bíblico, ¿cierto? Hay varios mensajes, hay varios versículos destinados en el discurso de Jesucristo a los fariseos para señalarle algunas cosas que estaban haciendo mal. Entonces él les dice, si bien es cierto, como concepto era bueno llevar a otras personas el evangelio, llevar a otros a transformarlo en el pueblo de Dios, pero de una u otra manera lo que estaban haciendo los fariseos era netamente por conveniencia. Ellos iban por mar y por tierra haciendo prosélitos, bautizándolos, circuncidándolos, pero netamente para comercializar, para otros, con otros que ellos recibieran el reino de Dios, ni prepararse para la primera llegada del Mesías. Ese era el fundamento principal que ellos tenían, la comercialización, el desarrollo de la nación de Israel. Eso es lo que fueron sus motivaciones, y a Cristo, no presentar al Mesías. También dentro de las cosas que revisamos en la primera parte de este mensaje, parafrasear un poquito, vimos en Sofonías 3, del 11 al 13, que el pueblo de Dios iba a tener una característica, que iba a ser manso y humilde, y también esa característica estaba puesta tanto en Juan el Bautista como en el Mesías, que él también lo dijo a sí mismo. Cristo mismo dice que le imitaran, en Mateo 11:29, que le imitaran porque él era manso y humilde, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos contextos ya para poder hablar en una segunda parte de este tema. Otro de lo que dijimos también es que él hizo carne, que dice Segunda de Reyes 2:15, que él iba a ser el Elías, ¿cierto? El segundo Elías. Segunda de Reyes 2:15 de que Juan iba a desarrollar en parte esto. Ya también lo vimos en Segunda de Reyes en Eliseo. Eliseo también recibió doble porción del espíritu de Elías, ¿verdad? Que en el fondo lo que quiere expresar en el Antiguo Testamento es que él recibió una doble porción del Espíritu Santo. ¿Ya? En Marcos 1, del 1 al 2, señala en cierta medida que la profecía iba a estar en preparar el camino para la venida del Mesías. También dijimos la vez anterior, en el primer mensaje, que Jesús reconoció en Juan el Bautista que él era el más grande profeta que había tenido la tierra. Nosotros muchas veces admiramos a otros personajes de la Biblia. Algunos tienen una admiración por David, otros por Moisés, otros por Elías, otros por Isaías, otros por Pablo, por las cartas que él dejó, pero nunca hacemos mucha mención en el Bautista. Y Cristo dice que él fue el hombre más importante nacido de mujer, ¿cierto? Después de él, obviamente, que nació en esta tierra, y no ha habido otro más grande que él. Tiempo atrás conversaba con una amiga y poníamos dentro de nuestra conversación, decíamos, ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiese permitido que Jesús, a través de Jesús, se hubiese liberado a Juan el Bautista?
y hubiese salido de la cárcel, no lo hubiese decapitado, quizás se hubiese transformado en un personaje tan relevante, quizás dentro de algunas posibilidades podría haber escrito algunos de los textos del Nuevo Testamento. Pero también hubiesen pasado a lo mejor algunas cosas quizás graves. Ya en ese momento habían seguidores de Juan el Bautista, que eran sus discípulos, y seguidores de Cristo, y muchos de ellos se confrontaban. Así como pasó con Pablo y Apolo, ¿cierto? Que nos dice, algunos somos seguidores de Apolo, otros somos seguidores de Pablo. ¿Cierto? Entonces podría haber habido una confrontación en sus discípulos, en ellos no, porque eran capaces de reconocerse. Ya lo vimos también en la sabiduría también de Juan, que había puesto en su Espíritu Santo ahí. Él dijo, es necesario que yo baje, que yo mengüe, para que Cristo se engrandezca. También quizá, así como pasó con Pablo y Bernabé, ¿verdad? En Hechos 14, del 11 al 12, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Se les confundió con dioses, ¿verdad? Los griegos pensaban, ¿cierto?, que eran la encarnación de los dioses. Pensaron que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio. Entonces, quizás todas estas situaciones hubiesen ocurrido con el Bautista y muchas veces, en ese sentido, el enemigo hubiese utilizado parte de ese mensaje para trastocar el Evangelio haciendo siempre. Hasta el día de hoy, muchos sacan de contexto escritos de Pablo, sacan de contexto escritos de Santiago, sacan de contexto escritos de Juan y de Pedro, para hacer decir a las Sagradas Escrituras cosas que realmente no están diciendo. Y esto podría haber pasado también con Juan el Bautista. El Evangelio se podría haber corrompido, lo que él estaba citando. Pero en este momento queremos presentar algunos otros aspectos. Primeramente quisiera desmitificar también otras ideas de lo que se cree de Juan el Bautista. Se dice que él podría haber sido una persona ignorante. Muchas veces líderes, algunos pastores, bajan el perfil de algunos de los de los apóstoles, de los profetas, y los ponen en un sentido casi como ignorante y que no tenían cierto grado de cultura. Eso no es así. Primeramente, una persona, un hombre vulgar de Palestina, un hombre vulgar, ¿cierto? Una persona simple, común, manejaba aproximadamente 5 lenguas, 5 idiomas. Acá tenemos al pastor Manuel y al pastor Eduardo, que conocen inglés, quizá a lo mejor hablan un poco de inglés, ya, pueden manejar 3 idiomas. Pero una persona, porque ellos también tienen estudios, ¿cierto? Han tenido experiencia y han vivido en otros lugares, pero una persona silvestre, una persona común y corriente del pueblo de Israel, manejaba aproximadamente 5 lenguas. Primeramente, el hebreo, ¿verdad? En segundo lugar, el arameo. Cristo, gran parte de sus discursos lo hizo en arameo. ¿Por qué? Porque en ese lugar el arameo lo utilizaban los judíos, los sirios, los fenicios y los turcos. En esos sectores muy cercanos a la tierra de Jesús se usaba el idioma arameo. Piensen ustedes también que los judíos estaban bajo el yugo de los romanos, por lo tanto, ellos tenían que saber el latín. ¿Por qué tenían que saber o tener nociones del latín? Porque los gobernantes que ellos tenían eran romanos, ¿cierto? Entonces,
y digámoslo así, ¿ustedes creen que cada vez que hubo un encuentro con un romano, el romano, siendo el dominador, el lenguaje del dominado? Ellos hablan, por lo tanto, el judío tenía que hablar en latín. Y hoy día cuestionan si los evangelios fueron escritos en griego, si fueron escritos en hebreo, si hay algunas cartas que hay hermanos que tienen esos cuestionamientos. Un judío común podía hablar en latín. También habían pasado muchos años en griega de dominación helena, ¿cierto? Ya sabemos que de Antíoco para adelante tenemos la presencia y la influencia griega. Se ve en muchas de las creencias. Recuerden que cuando Cristo tuvo una experiencia en el mar de Galilea, donde se acerca, ¿qué creyeron los discípulos que era? Era un fantasma, ¿cierto? Ellos pensaban que era un fantasma. ¿Y un fantasma era parte de la creencia de los judíos? No, porque nosotros vemos en Eclesiastés cuál es la mirada que tenemos sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, la cultura helénica también había empapado a la cultura hebrea en esos tiempos. De hecho, los saduceos, mucho de lo que ellos pensaban y de lo que ellos habían renunciado, dejaron de creer en los ángeles, por ejemplo, creer en la resurrección. Entonces, ellos también se habían helenizado. Por lo tanto, también Jesús mismo nos dice la Escritura que tuvo encuentro con griegos. Después vemos en las cartas de Pablo cuando él también habla directamente con los griegos, y los griegos tienen que haber hablado en su lenguaje. Entonces tenemos que por lo menos un judío común y corriente hablaba 5 lenguas. Un judío más aventajado de la nobleza, con más preparación, ya hablaba aproximadamente 10 lenguas. Hablaban el egipcio, se comunicaban con los egipcios. Si usted lee la Torá, Moisés fue educado en Egipto. Cuando él escribe el Pentateuco, cuando él escribe parte de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, él utiliza algunos conceptos en el idioma egipcio porque no tenía palabras para completar algunas ideas en hebreo. Por ejemplo, el concepto Eser Kenegdo. Eser Kenegdo es el concepto de balanza para hablar de cuando Dios crea a la mujer y pone la ayuda idónea, ¿cierto? Y él no lo pudo encontrar en el lenguaje hebreo y tiene que ocupar el lenguaje egipcio. También habían sido influenciados por los mesopotámicos, los caldeos, los babilónicos, ¿cierto? Y ellos también, los más cultos, hablaban esas lenguas. Daniel hablaba en la lengua de los babilónicos, en la lengua de los caldeos. Esther. Entonces, muchos de ellos tenían un lenguaje. Entonces, desmitificar algunos conceptos que están errados en que presentamos muchas veces en el periodo histórico y contemporáneo a Cristo como a personas ignorantes y humildes. No es tan así. Un niño judío de esa época era capaz de recitar la Torá. Un niño de 12 años. Hasta el día de hoy, los judíos siguen celebrando, ¿cierto? O Bar Mitzvah. Muchas cosas. Y en ese sentido, llevándolo al tema de Juan el Bautista, Juan el Bautista era hijo de un levita. También se dice que su madre, Elizabeth, venía de la familia de Aarón, también era levita entonces, ¿cierto? Entonces había mucha cultura en Juan, había mucho conocimiento. De hecho, cuando es anunciado a Zacarías, es anunciado que van a ser Juan, ¿verdad?
justamente en ese momento Zacarías está oficiando en el templo, está prendiendo los inciensos. Entonces, no era una persona ignorante y humilde, sino que él desde pequeño fue instruido en la palabra, conocimiento. Vamos a ir viendo algunas cosas acerca de este gran profeta. Y hago una consulta. ¿Es buena la duda? ¿O es pecado la duda? La duda de dudar de conceptos o la duda de Dios. Depende de la ¿Es, duda. ¿Es Depende un de la duda. pecado dudar? No, yo creo que no. Depende de la duda, Muy ¿no? bien, hermana Natalia. Muchas gracias. Gracias por opinar. La verdad es que no. El cómo vivimos la duda podría transformarse en un pecado. El gran profeta de Dios, que fue Juan el Bautista, dudó. Nosotros lo podemos ver. A mí me gustaría que el pastor Manuel nos pudiese leer en Lucas 7, del 18 al 23. Por favor, ahí el gran profeta entra en un dilema y en una duda. Tiene que activar el audio. Lucas 7, 18 al 23. Por favor, pastor. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? O la otra pregunta es: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En ese momento, Jesús, que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, les dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas. Bienaventurado es aquel que haya tropiezo en mí. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Que lo mismo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Antes de entrar a analizar la experiencia de Juan, quisiera decir que la duda, como bien nos dijo la hermana Natalia, no es un pecado. La duda entró con el pecado. Los primeros que sintieron duda fue Adán y Eva. Cuando ellos comieron del fruto, ¿verdad? Se sintieron desnudos, dudaron. Habían tenido muchas experiencias con Cristo, habían caminado por el jardín del Edén con Él, habían tenido una experiencia hermosa con Él viviendo, ¿cierto? Pero cuando se separan de Dios a través del pecado, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos se les nubla la vida, se les nubla la conciencia. Hasta ese momento, antes de pecar, para ellos tenían conocimiento de Dios y de la vida tal como era. Pero al introducirse el pecado, la percepción de Dios y la duda entra en la vida del ser humano, entra en nuestra perspectiva, entra en cada uno de nosotros. Y nosotros hemos pasado estas experiencias por distintas situaciones a través de esta vida y dudamos de muchas cosas. Dudamos de nuestro llamado, dudamos de nuestro ministerio. A veces algunos líderes dudan también
tiempo atrás conversaba con el pastor que también él ha querido impulsar con muchos líderes, con pastores, el crecimiento de la IB7, pero a veces también con algunas situaciones, pero el Señor ya lo llamó a este. Si bien es cierto, en algunas situaciones uno pierde la fuerza, pierde la energía, pero y entra en duda y uno dice, Señor, ¿me llamaste para esto? Realmente, y esto estaba viviendo también Juan el Bautista en la cárcel. Él tenía otra mirada. Imagínense, Juan comienza con el nacimiento de la experiencia de Cristo en su ministerio. Él lo bautiza, él ve y escucha la voz de Dios, ve bajar al Espíritu Santo en forma de paloma, ve a la Trinidad ahí mismo, en todo su apogeo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siente la presencia de Dios y después de un tiempo hace esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? El más grande profeta que nos había entregado este planeta Tierra, ¿cierto? Nacido de mujer, entra también en una duda. La duda se había instalado. Imagínense, como habíamos mencionado en el caso de Adán y Eva, ellos entran en la duda cuando Cristo vuelve a visitarlo. En ese momento a lo mejor ellos no lo conocían con el nombre de Cristo. Nosotros del Nuevo Testamento para adelante le llamamos Jesucristo. Pero ellos conocían a Jesús, ¿verdad? Y se acerca y ellos sienten temor, sienten miedo, sienten duda. Cristo no cambia. Cristo no fue el que cambió, fue el ser humano y nuestra percepción de Dios. Muchas veces nosotros nos quedamos en esa duda y nos va haciendo renunciar a nuestros deseos, a nuestros propósitos con el Señor. Nos va haciendo renunciar a aquellos conceptos que teníamos, a aquellos sueños. Hemos puesto quizás en la mirada en nuestro Dios, en nuestro Mesías, y queríamos ver otras cosas y grandes situaciones. Esto pasó en Juan. En sus preconceptos, en sus pareceres de cómo tenía que actuar el Mesías, porque él estaba lleno de esperanza. Juan estaba lleno de esperanza, pero ve quizás que no estas esperanzas y estos preconceptos que tenían del Mesías no se ajustaban a lo que él creía. Y termina cayendo a la cárcel. Y en esta duda que nos presentó el pastor Manuel dice, ¿eres tú el que al que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Potente, ¿verdad? Potente duda del Bautista. Y el Señor Jesucristo, como actúa siempre, por lo general, si nosotros vemos en la palabra, cada vez que a él le preguntaron algo, o respondía con otra pregunta o hacía otra situación. Cristo no responde inmediatamente, sino que invita a mirar a los discípulos de Juan las maravillas y lo que él estaba haciendo. Él no deja de hacer lo que tiene que hacer. Sigue sanando, sigue desarrollando milagros, sigue sanando a los cojos, sigue dando ciegos. Y luego de eso le dice, ¿vieron lo que ocurrió? ¿Cierto? Y ahí les plantea, les dice, ¿están viendo estos milagros? Los ven, ¿verdad? Los sordos escuchan, y podemos parafrasear estos conceptos de decir, muchos milagros están ocurriendo. El que no escuchaba, ahora puede escuchar. El que no veía, ahora puede ver. El que no caminaba, ahora sí lo puede hacer.
ha llegado el reino de Dios a la tierra. Entonces, primera enseñanza que nos deja el Bautista. El Bautista va a la fuente. Muchas veces cuando tenemos dudas, nos quedamos con esa duda, empezamos a morderla, a masticarla, a separarnos no sabemos qué hacer. Y en este sentido, con las dudas nos empieza a carcomer, nos empieza a tomar y no nos sabemos mover con la duda. Pero el Bautista, al estar lleno del Espíritu Santo, hace algo que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Él, por su condición, no puede ir directamente, pero pide a sus hombres de confianza, a sus discípulos, que vayan al Mesías y le pregunten directamente, ¿eres tú? No está mal la duda. Podemos nuestras interrogantes, podemos salir de aquellos cuestionamientos que tenemos, pero tenemos que ir a preguntarle corresponde. Hace las últimas 3 semanas he estado leyendo el Nuevo Testamento, ya de hecho el día de ayer terminé, traté de mirarlo en algunos aspectos quizás más profundos y en otros hice una lectura más simple, pero quise desapegarme un poco de aquellas creencias al Señor, que a través de su Santo Espíritu me pudiese guiar en esa lectura. Porque hay muchos conceptos, muchas ideas que yo también tengo o me arrastran desde la juventud, han vivido conmigo y me sorprendí de muchas cosas al leer las cartas de Pablo, al leer las cartas de Juan. Me sorprendí de muchas cosas que yo venía con cierta idea y ciertos preconceptos que se han intensificado en nosotros. También al momento de mirar un poco el Génesis y mirar la creación de Dios, qué importante es eso también, este día maravilloso para nosotros que es el sábado. Para Adán y Eva, ¿cuál fue el día de reposo? ¿En qué día fue? Séptimo día. Fue en el segundo día. Para ellos fue en el segundo día. Para Dios fue en el... Pero ellos fueron creados en el sexto día, ¿cierto? Y lo primero que hacen al otro día, ya estaban descansando, ya estaban relacionándose con el Señor. Qué maravilloso. Para ellos, el día de descanso fue en el segundo día. Para Dios fue en el séptimo. Pero para ellos, que fueron creados en el sexto, comienzan descansando, comienzan teniendo una plena comunión con el Creador. Y seguramente, como nos dice el Evangelio, ¿cierto? Que nadie ha visto a Dios, el que se manifestó en la presencia de Adán y Eva tiene que haber sido Cristo. Cristo fue el que disfrutó durante esas 24 horas de sábado con ellos, ¿cierto? Empezamos con el reposo y muchas veces en nuestras dudas nos llenamos de interrogantes, de situaciones y queremos trabajar y hacer esto otro. Me encantó el canto que presentó Eduardo, que tenía, Dios sabe lo que hace, Él está al control. Qué maravilloso canto. Muchas veces nos angustiamos, nos llenamos de dudas, porque queremos quizás nosotros mover los hilos de la historia. En cierta medida, esto también le pasó al Bautista, le pasó a Juan. Él, en este amor y en este celo santo de querer reencarnar lo que a él desde pequeño se le había enseñado, de que él iba a ser el segundo Elías, de que él iba a preparar el camino para el Mesías, de que él estaba llamado a este ministerio, con todo lo que él tenía en su concepto, con que su padre había quedado mudo, con que todos sabían en el pueblo de Betania, sabían que ha sido la concepción, una madre mayor que
ya era estéril, muchas cosas, y él había llevado por todos esos años esa carga emocional, y él quería en su amor al Señor también hacerlo de la mejor manera. Pero él hizo una gran cosa estando en la cárcel, fue a la fuente y se permite vivir esa experiencia. Muchas veces el llamado de Dios, nosotros decimos que es para vida. Cuando Dios nos llama, es para vida. En este caso, el llamado que Dios hace al Bautista quizás es el llamado a descansar, es el llamado a morir. A lo mejor en una persona que está sufriendo, que está padeciendo un cáncer, que está en el lecho de muerte, el llamado para él del Evangelio es a descansar, es a entregarse. Queremos ver milagros, queremos ver distintas situaciones y tenemos ideas de cómo tiene que actuar Dios. Los discípulos tenían ideas de qué actuar. Juan el Bautista tenía ideas preconcebidas de cómo tenía que comportarse el Mesías. Quizá él también, al igual que los discípulos, esperaba a un Mesías guerrero, esperaba a un Mesías general que quitara a los romanos, ¿cierto? Aún predicando el reino de Dios, en esas dudas, estaba en esas situaciones. El más grande profeta que nos entregó, ¿verdad? Dios, que fue Juan el Bautista, como él lo menciona, tuvo que disminuir, tuvo que bajar y decir, ¿cierto? Con la respuesta que recibió de sus discípulos, entender que él debía disminuir y que sí Cristo estaba haciendo las cosas que el Padre le había mandado. Estaba presentando el Evangelio del Reino. Estaba dando vida, esperanza, estaba sanando a los que tenían dolencia, estaba dando vista a los ciegos y por sobre todo una vista espiritual, que eso es lo más impactante. Jesús quizás no se molesta cuando tú tienes dudas. Él quizá puede haberse sentido en cierta medida Jesús por el cuestionamiento de Juan, pero no se molesta ni le reclama, ¿cómo tú que eres el gran profeta que fuiste anunciado para preparar mi camino, que iba a tener el espíritu de Elías? Estás diciendo si yo soy el Cristo? No, nuestra familia se conoce, eres mi primo. No dijo eso, ¿verdad? Sino que Jesús presenta las obras que estaba realizando. Si estas obras estaban en relación y acorde con lo que tenía que presentar el Mesías, eso Juan fue capaz de entenderlo y reconocerlo, a pesar de sus dudas, ¿verdad? Entonces es maravilloso también cómo Jesús es capaz de responder. Y Juan no renuncia a la duda, sino que va directamente. Muchas de nosotros hemos renunciado ante la duda, como decía la hermana Natalia, no es un pecado, pero muchas veces las dudas nos hacen renunciar. Pero qué importante es la búsqueda. En mi trabajo como psicólogo, muchas veces las personas están llenas de dudas y yo trato de plantearles y reencauzar en ese trabajo que estas interrogantes, que estas sean puestas como búsqueda. Y qué bonito es la búsqueda, qué bonito es la exploración. Nosotros nacemos con ese sentido. Desde pequeño, en nuestro ADN está instalada la búsqueda. Los niños son curiosos. Los niños siempre están preguntándonos todo y quieren descubrirlo todo. Y nosotros muchas veces perdemos esa capacidad, perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de la curiosidad y nos vamos quedando solamente con ideas preconcebidas.
Por eso, en este sentido, como IB7, como bautistas del séptimo día, jamás perdamos estas capacidades. Sigamos relacionándonos con Dios. ¿De qué manera yo puedo buscar? El Señor nos dice, buscadme y hallaréis. Es su promesa. Juan lo buscó y preguntó a través de sus discípulos, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y él recibe una respuesta. Cuando tú vas al maestro, el maestro siempre te responde como él quiere, no como tú quieres, pero siempre te responde y te da una explicación que es mucho mejor incluso que tu pregunta. Ahora, en este sentido, nosotros como IB7 tenemos que seguir mirando en esta perspectiva, tenemos que seguir apreciando. Él mismo, en este mismo capítulo, en el capítulo 7, ¿verdad? Que nos leyó el pastor Manuel, en el que nos leyó, ¿verdad? Del 18 al 23, si nosotros vamos algunos versículos más adelante, encontramos que en este contexto, en este mismo contexto, Cristo hace mención a que este hombre, Juan el Bautista, fue el hombre más importante nacido de mujer. En este mismo capítulo. ¿Te das cuenta cómo Cristo no critica tus dudas, sino que es capaz de reconocer lo que tú puedes llegar a ser a través de él? Juan estaba equivocado en sus pareceres. Muchas veces nosotros somos súper tajantes con aquellos que están equivocados en sus pareceres. ¿Por qué? Porque decimos que tienen otra doctrina, ¿cierto? Eso, Juan y los discípulos de tener una experiencia concreta con Cristo, tenían otros pareceres, pero también de Dios, porque tenían esta característica que habíamos mencionado antes, que nos dice el libro de Sofonía, eran mansos y humildes, y se dejaron guiar, se dejaron moldear, dejaron trabajar por el alfarero, se dejaron guiar por el Señor. No dudes de Dios, duda de tus ideas de Dios. Tú no es que dudes de Dios. Lo que te pasa a ti y a mí es que dudamos de las ideas preconcebidas de Dios. Los agnósticos, los ateos dudan de Dios porque dudan de los cristianos, de los que nosotros hemos mostrado de Dios, de la idea que tú y yo como cristianos hemos mostrado de Dios. Eso es lo que nos pasa. Incluso muchas personas dentro de la iglesia dudan de Dios por idea preconcebida y de las ideas erróneas de las cuales nosotros muchas veces no nos hacemos cargo de cómo presentamos a Dios. Y a Dios solo se le puede presentar a través de Cristo. A Dios solamente lo podemos presentar a través de Jesucristo para poder quitar esa nube, quitar esas interrogantes, y así podemos conocer a Dios. La duda tiene que llevar a la búsqueda, te tiene que llevar a tener una experiencia real con Dios. Quiero quedarme con un último versículo. Le voy a pedir a la hermana Julieta si nos puede leer Juan 17:3, por favor. Hermana Julieta, o la hermana Ana Flores, si es que, o la hermana Nancy, si no puede la hermana Julieta. Juan 17:3. ¿Quién tiene audio? Hermana Ana tiene audio. Hermano Hermana. Cristian, ¿qué texto me toca a mí? Juan Hermana- 17:3, pero es que hermana Ana parece. era la primera persona que lo pudiera ver. Se están peleando el Parece que la versículo. hermana Ana estaba antes, no sé. Sí,
¿Qué texto era? 17:3. 17:3, por favor. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Muchas gracias, hermana Ana. ¿Qué es lo que es entonces la vida eterna? ¿Qué nos dice ahí? Conocer a Que le Jesucristo. conozcamos, Conocer, ¿cierto? conocer. Conocer la vida. Conocerlo. ¿Cómo yo puedo conocer a alguien? Me tengo que relacionar. Sí, Me tengo que relacionar. acercar. Claro. Ujú. Los discípulos que tenían preconceptos del Mesías, mediante el ministerio de Jesús y en ese periodo de tiempo que ellos vivieron, pudieron realmente, incluso en ese momento no fueron capaces de reconocerlo, sino que después de su resurrección, ¿cierto? Recién pudieron entender y conocer quién era el Mesías. Juan, el más grande profeta que existió, tenía dudas, pero hasta cuando se permitió conocerle en lo que Cristo quería mostrarle, pudo vivir con una tranquilidad. Nos hemos quedado muchas veces con el Dios que nos presentaron nuestros padres, con el Dios de que nos contaron, con el Dios que nos dijeron, el Dios de nuestras iglesias. Pero ¿lo has experimentado, Dios? ¿Te has relacionado con Él? ¿Haces una experiencia en ti? Como les conté, quise hacer este ejercicio de leer el Nuevo Testamento, desapegándome un poco de muchas de las ideas preconcebidas que ya tenía yo. Y la verdad que me sorprendí de muchas cosas que pueden dar para otro mensaje. Quiero quedarme mensaje primeramente con que podamos imitar a Juan el Bautista en su espíritu, en lo trabajador que era, en que fue capaz de profecía, de preparar el camino, en que tomó para sí mismo el mensaje de Elías, que también fue capaz, ante la duda, de aceptar y de mirar a Cristo como Cristo se quería mostrar. Deja que Cristo se muestre en tu vida como Él lo quiere hacer. Déjate guiar por el Señor. Ten tu propia experiencia con Él. Nuestras iglesias nos van a en tibios, nos van a principios de fe, pero en la medida que tú tengas una propia experiencia con el Señor, es la única forma que tus dudas se disipen, que tus dudas desaparezcan. Ante la duda, buscad y hallaréis. Quiero dejar una invitación para un tercer mensaje que podríamos vivir esta experiencia de cómo podemos buscar al Señor también. Muchas gracias, queridos hermanos, muchas gracias por la participación, muchas gracias a nuestros pastores por la lectura de la palabra. Hemos querido hacerlo de la manera más sincera y utilizando los textos bíblicos sin manipularlos, sino que ellos hablen por sí mismos. Muchas gracias, hermana Julieta, muchas gracias, hermana Ana, a la hermana Nancy, un saludo, a la familia de Eduardo también, muchas gracias. Dejémonos guiar por el espíritu de Juan el Bautista, que también puede hacer un sello en nuestra iglesia, en nuestra denominación, que pueda ser parte de nuestras vidas, imitar bien, sinceramente, y también, en segundo lugar, poder tomar estas características que llevan el nombre de nuestra denominación. Una bendición para todos. Muchas gracias. Hermano Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana Julieta, también.